¿Cuántos somos? Ya, ya hay buen número. Voy a colgar la clase, ya un segundito. Gracias. ¿Ven la imagen, jóvenes? Sí, doctor, sí se observa. Listo. ¿Cambió la imagen? No, doctor, no cambia de diapositiva. ¿No está cambiando? No, se encuentra todavía en la primera. Ya, a ver. Ahora, Tampoco, doctor, todavía se encuentra en el inicio. ya, Ahora sí cambió. No sé qué hizo, pero cambió. ya, bueno. Vamos empezando, ¿ya? Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a hablar sobre una enfermedad que cada vez es más frecuente en nuestro país, que es parte, pues, de un estilo de vida poco saludable que tenemos todos, ¿no? Es sobre el problema de la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, como les había dicho, es una enfermedad que cada vez tiene mayores indicadores de prevalencia. ¿Eso qué significa? Que cada vez se descubren más casos y a una menor edad. Y es parte, está comprendida entre un paquete de enfermedades que se denomina pues el famoso síndrome metabólico, que es considerada probablemente una pandemia en este siglo XXI. Entonces, ya hace algunos años, específicamente el año 2015, o sea, hace 10 años específicamente, ya emitió un documento técnico cuyo objetivo es estandarizar los criterios técnicos para el diagnóstico, tratamiento y control de la enfermedad hipertensiva. Este documento técnico se ha convertido en una especie de protocolo para el control de la enfermedad, ¿no? Es la resolución ministerial 031 del 2015, denominada Guía Práctica Clínica para el diagnóstico, tratamiento y control de la enfermedad hipertensiva. Como les he dicho, su aplicación es de uso casi obligatorio en los establecimientos del Estado, tanto con el Ministerio de Salud como de Salud. Pero este uso obligatorio tiene algunas excepciones, como vamos a ver posteriormente.
En primer lugar, ¿a qué cosa vamos a definir hipertensión arterial? Estos criterios varían en el mundo. Eh, la, la Sociedad Cardiológica de Europa piensa un poquito diferente, pero la diferencia son 10 milímetros de mercurio. Lo importante es que ustedes sepan que aquí en nuestro país vamos a considerar hipertenso, o sea, persona con hipertensión arterial, cuando la presión arterial sistólica o diastólica esté por encima de los 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Este diagnóstico se establece con uno o ambos valores anormales en al menos 2 lecturas con un intervalo mínimo de 2 semanas. Lo importante realmente de la hipertensión arterial es que generalmente se asocia con otros factores de riesgo y si el diagnóstico es un tanto tardío, vale decir, lo hacemos a una edad ya casi avanzada del paciente, este ya presenta o es diagnosticado a raíz de los compromisos cardiovasculares que tiene. Por ejemplo, un paciente que llega con un signo de deterioro neurológico, un accidente cerebrovascular, y cuando se le hace la evaluación resulta que era hipertenso. Fíjense qué tal debut de la hipertensión, ¿no? Entonces, generalmente estas complicaciones vasculares, cardiovasculares, atacan otros órganos denominados blancos, por ejemplo, el corazón, riñón, cerebros, ojos. Ahora hay otro método diagnóstico, es el famoso mapeo, ¿no? O el Holter, que consiste en que le colocan un aparatito, depende a la indicación del médico, que está 24, 48 horas, y lo que hacen es un mapeo realmente de la hipertensión y del pulso cardíaco durante 48 horas o mínimo 24 horas. Entonces, en base a eso, ellos ya se hace el diagnóstico de la presión, de la hipertensión. Como todas las enfermedades, tiene una clasificación de acuerdo al CIE-10, que es su código, que sirve básicamente para el registro de la hipertensión, ¿no? Generalmente el 80-90% de las hipertensiones que nosotros vemos son primarias, ¿no? Cuyo diagnóstico es el I10. Si hay una enfermedad cardíaca, o sea, ya el corazón está afectado, es I11. Si es el riñón el afectado, es I12. Si ya hay un compromiso cardiorrenal hipertensivo, I13, y la hipertensión secundaria, que es más rara, o sea, ¿secundaria a qué? A otra enfermedad, a otro daño, o de repente por ingestión de algunos medicamentos, es la I15. Vamos a empezar por hablar de la hipertensión arterial primaria. Obviamente es una enfermedad idiopática, vale decir, nadie sabe de dónde vino, y solamente se asocian algunos factores, ¿no? Si bien es cierto, hay clanes familiares donde la hipertensión es el común denominador, no hay un gen responsable, ¿no? El 95% de los casos en nuestro país es catalogado como hipertensión arterial, probablemente por falla o por falta de un diagnóstico más fino, ¿no? Ya sabemos las limitaciones que tenemos respecto a la ayuda diagnóstica, pero lo cierto es que el 95% de casos de hipertensión arterial primaria en el Perú son 90. Ahora, la hipertensión secundaria es cuando hemos identificado la causa. Ese es menos del 5%. Entonces, la hipertensión arterial aquí es secundaria, por ejemplo, algunas enfermedades renales como la glomerulonefritis, hidronefrosis, algunos tumores renales también puede ser. Recordar que dentro de las enfermedades endocrinas puede ser el hipo o hipertiroidismo, síndrome de Cushing. Algunos medicamentos hacen que suba la presión arterial, por ejemplo, algunos anticonceptivos, corticoides, los antiinflamatorios no esteroideos, y finalmente hay una miscelánea, vale decir, una variedad de enfermedades que pueden ocasionarla, ¿no? Algunos tumores, o sea, neoplasias, una coartación de la aorta también puede determinar una hipertensión.
¿Cuándo yo debo sospechar de una hipertensión secundaria? Cuando el inicio es muy precoz o un poco tardío, o sea, menor de 30 años o mayor de 50 años, puedo empezar a sospechar de una hipertensión secundaria. De igual manera, cuando esta hipertensión arterial es severa, súbita y refractaria, ¿no? ¿Qué significa refractaria? Que no responde al tratamiento, todo lo contrario, ¿no? A veces un poquito como que se exacerba cuando dejamos de tomar los medicamentos. Cuando se usa fármacos adicionales, ya hemos hablado de corticoides, los AINES, anticonceptivos, cuando el paciente presenta una fase de Cushing, o cuando se presenta un soplo abdominal, ¿no? Pues cuando hay soplo abdominal debemos sospechar, pues obviamente, de un aneurisma. Pero fisiopatológicamente, ¿cómo vamos a definir a la hipertensión? Es una enfermedad básicamente vascular, sistémica, inflamatoria, crónica y progresiva. Entonces, ¿qué significa? Que el órgano afectado es el vaso sanguíneo. Existen algunos factores neurohormonales, pero sin duda alguna el factor detonante, precipitante y agravante es el estilo de vida, ¿no? Vida sedentaria, con uso y consumo de sal, de comida chatarra, de alcohol, tabaco. Recordar que también de por medio hay una disfunción endotelial, por ejemplo, son alteradas las sustancias protrombóticas, procoagulantes, y todo esto va a terminar obviamente en una hipertrofia vascular. Entonces, resulta que ya fruto de la edad, los tejidos pierden su elasticidad, y si encima hay una hipertrofia vascular, todos los vasos sanguíneos, pues obviamente van a estar más duros, más engrosados, y por lo tanto el líquido que transcurre por ellos, vale decir la sangre, va a estar en una mayor tensión, mayor presión. Entonces, no que es diferente, pero por ejemplo, cuando son niños jóvenes, pues los tejidos son más elásticos, están limpios prácticamente de las capas ateromatosas. Entonces, todo, fíjense cómo se van juntando básicamente 2 hasta 3 tipos de fenómenos fisiopatológicos que van a hacer que se incremente la presión arterial, la resistencia vascular periférica. Y obviamente todo eso sumado, ¿qué va a hacer? Que el corazón trabaje más, con mayor fuerza. Y si eso se sucede, va a producirse una hipertrofia del miocardio. Las famosas cardiomegalias, ¿no? Entonces resulta pues que la presión arterial es fruto de estos factores, ¿no? Entonces va a haber algunos factores fisiológicos, justamente lo que habíamos conversado, y que van a determinar pues que el flujo sanguíneo esté circulando con una mayor presión. Fíjense la cantidad de hipertensos que hay en el mundo. 1.280 millones de adultos son hipertensos. Hay un ligero predominio en el hombre, el 34%, y solo el 32% en las mujeres. En el Perú, el año 2022, del 22.1% en edades mayores de 15 años, las mujeres fueron el 19.75% y los hombres 24.7%. Vale decir que siempre desde joven hay un poquito más de prevalencia de hipertensión en las mujeres. Y definitivamente esto se traduce también cuando uno es mayor de 50 años, ¿no? Sigue siendo la más frecuente a partir de la tercera década. Sobre la raza se ha hablado mucho y lo cierto es que sí, pues la raza negra, de color, tienen una mayor prevalencia y en nuestro país también hay una
diferencia respecto a la procedencia del paciente. Vale decir, en la costa es el 27.3%, a diferencia que en la sierra y en la selva es el 22%. En nuestro país, la enfermedad cardiovascular es responsable de cerca del 30% de las muertes, vale decir, la tercera parte, ¿no? Entonces, estamos frente a un fenómeno pues, que es prevalente, pero lo bueno es que puede ser fácil, no fácilmente, pero sí prevenible y controlable. ¿Y qué es lo que tenemos que controlar? Para esto tenemos que identificar, hay algunos factores de riesgo que no podemos modificar, pero hay otros factores de riesgo que sí podemos modificarlos. Dentro de los no modificables, o sea, que no podemos intervenir, obviamente está la edad, ahí no podemos hacer nada, el sexo y los antecedentes familiares. Pero dentro de los factores de riesgo modificables, sí, pues podemos ayudar a controlar, prevenir la diabetes, el tabaquismo, las dislipidemias, el sedentarismo, el estrés, la obesidad, la resistencia a la insulina y la hipertrofia ventricular izquierda. Pero la pregunta es, doctor, yo ya he hecho eso ya desde el año pasado. ¿Cuántos años tienes? 45. El año pasado, 44 años. ¿Y qué hiciste los 44 años anteriores? Nada. Si queremos tener una adultez y una tercera edad saludable, debemos intervenir desde jóvenes, desde niños. Un niño no va a ser más saludable porque sea más gordito. Eso es totalmente falso. ¿Qué les estoy diciendo de eso? Que la prevención de este tipo de enfermedades crónico-degenerativas realmente debe ser desde la niñez. Si un niño está demasiado gordito, demasiado obeso, no significa que esté más sano. Por lo tanto, tenemos que intervenir y someterlo a dieta. Sobre el cuadro clínico, del 70-80% de los casos son pacientes asintomáticos y la hipertensión solamente es un hallazgo clínico. Los pocos que presentan alguna manifestación van a quejarse, que antes cefalea, ¿no? O sea, el dolor de cabeza es la principal queja. Algunos pueden tener tinnitus, mareos, escotomas, epistasis, o sea, sangrado nasal. Cuando un paciente sangra, realmente lo que está haciendo el organismo es hallando una salida natural a la hipertensión. Porque esa epistasis básicamente es una sangría. ¿Y con eso qué hace? Disminuye la presión arterial. ¿Por qué? Porque disminuye el volumen sanguíneo. Entonces, obviamente, entre más sea el diagnóstico, más sea más precoz, obviamente va a ser más fácil controlable la enfermedad. El diagnóstico, como de costumbre, la historia clínica, la anamnesis, la evaluación clínica. Obviamente tiene que haber mediciones repetidas de la presión arterial y los exámenes auxiliares. ¿Cuál debe ser el objetivo cuando queremos hacer el diagnóstico? Número 1, determinar el nivel de presión arterial. Número 2, tratar de identificar si hay causas secundarias, o sea, ver si es una atención primaria o secundaria. Y número 3, determinar el riesgo cardiovascular global. Vale decir, tratar de evaluar qué tan sanos están los órganos blancos. ¿Para qué? Para poder prevenir las complicaciones. Recordemos que la hipertensión es la responsable de la tercera muerte de fallecimientos, dentro de ellos los accidentes cerebrovasculares. ¿No? Sobre los criterios diagnósticos, acá también hay discusiones sobre desde cuándo vamos a considerar, es más, algunas escuelas no consideran que haya una prehipertensión, vale decir que solamente hay normal e hipertensión. Bueno, lo cierto es que esta clasificación es la que vale aquí en nuestro país, ¿no? Se dice que es normal cuando es menor de 120/80, una prehipertensión, cuando los valores son entre 120 y 139 o 80-89, ya hay la hipertensión en sus dos estadios, cuando es mayor a 140 o 160.
¿Qué antecedentes debemos buscar en la historia clínica, no? El sexo, la edad, raza, antecedentes familiares, el perfil psicosocial, la enfermedad actual, factores de riesgo, hábitos alimenticios. En el examen físico, peso, talla, determinar el eh, índice de masa corporal, perímetro abdominal, las facies, hacer una evaluación cardíaca, evaluación pulmonar, abdominal, fondo de ojos y verificar la existencia de edemas. ¿Con qué finalidad? Tratar de estratificar y buscar los factores de riesgo. Como dijimos, los factores de riesgo están la edad, el tabaquismo, la presencia de dislipidemia, o sea, vale decir, el colesterol o los triglicéridos elevados, tener una historia de enfermedad cardiovascular previa, de entre ellos destaca sobre todo la angina de pecho, o sea, el infarto miocardio, la obesidad abdominal, o sea, medir, controlar el perímetro abdominal, que en varones no debe ser mayor a 102, en las mujeres 88, la glucosa sérica, el azúcar en la sangre, la determinación de síndrome metabólico. Ustedes saben ya que el síndrome metabólico es la presencia de 3 o más de los siguientes signos, ¿no? Obesidad, hiperglicemia, dislipidemia, ¿no? De igual manera, tratar de identificar en el corazón, por ejemplo, si hay hipertrofia ventricular, o sea, ya es una miocardia, engrosamiento de la pared carotidia, verificar los pulsos, los diferentes pulsos, algunas pruebas de laboratorio, tratar de identificar el incremento, si es que hay incremento de creatinina, verificar cómo está el filtrado glomerular, si hay microalbuminuria, la glucosa, como vimos, ya es importante. Y como se había manifestado, tratar de identificar la antecedente o presencia de alguna enfermedad cerebrovascular. Dentro de eso tenemos los ACVs, el ictus isquémico, hemorragia isquémica, un TIA o ataque isquémico transitorio. Tenemos la enfermedad cardíaca, ya. La presencia de enfermedad renal, ¿no? Recordar que la enfermedad renal pues tiene varios grados. Los más graves son pues ya los que terminan con hemodiálisis. Empezamos con 1 vez a la semana, 2 veces a la semana y terminamos con 3 veces a la semana, ¿no? En los ojos es importante el fondo de ojo con la finalidad de tratar alguna retinopatía o edema papilar, la presencia de hemorragias, ¿no? Conjuntivales. Dentro de los exámenes que tenemos que pedir en el primer nivel, ojo que a partir de acá voy a hablar de lo que tenemos que hacer en el primer nivel. O sea, acá no vamos a pedir nada complicado. Lo primero, la hemoglobina, glicemia, creatinina, potasio, ácido úrico, el perfil lipídico, electrolitos en sangre, examen completo de orina y la proteinuria de 24 horas. Exámenes especializados, generalmente pedimos solamente el electrocardiograma por las limitaciones que hay en Tacna, pero sería ideal también hacerles a todos una ecocardiografía. ¿Cómo va a ser el manejo del paciente de acuerdo a nuestra capacidad resolutiva? Recordar que si la hipertensión arterial en gran parte es fruto de nuestro estilo de vida, entonces la intervención también tiene que estar dirigida a eso, ¿no? A controlar todos esos factores. Y para eso, obviamente, es necesario involucrar a la familia, ¿no? ¿Involucrarlos en qué? Por ejemplo, en la dieta, que es lo que tienen que cocinar. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es mantener al paciente por debajo de los niveles de 140/90. Lo ideal, 130/80. Es más, cuando no bajamos la presión a esos niveles, tenemos que cambiar el tratamiento. Y si son pacientes ya octogenarios, o sea, ya superan los 80 años, podemos ser un poquito más tolerantes, ¿no? Ya
se puede tolerar normal hasta los 150 milímetros de mercurio, la sistólica. Sobre las medidas generales indispensables, obviamente, mantener el peso ideal, o sea, el índice entre menos de 25, realizar actividad física, la caminata es un buen ejercicio, reducir el consumo de sal, reducir el consumo de grasas saturadas, evitar el consumo de alcohol y obviamente eliminar el consumo de tabaco. Vale decir, tabaco, tolerancia cero. Si no modificamos el estilo de vida, difícilmente vamos a poder controlar la presión arterial. Vale decir, hay que modificar el estilo de vida porque solo así vamos a, número uno, va a mejorar, disminuir la presión arterial. Número dos, paralelamente a eso, va a mejorar la capacidad de respuesta a la medicación y sobre todo, se va a disminuir los riesgos cardiovasculares, o sea, las complicaciones, en otras palabras. Fíjense lo que dice ahí. Las modificaciones en los estilos de vida, solos o combinadas, pueden ser igual o más eficaces que un fármaco hipertensivo. Vale decir, el estilo de vida pesa igual que los fármacos. Entonces, fíjense cuánto pesa, ¿no? La reducción del peso, la dieta, la reducción del consumo de sal, la actividad física, evitar el consumo de alcohol y no al tabaco. Todas las que dicen A son altamente recomendables. Entonces, miren, con solamente reducir la ingesta de sal, nosotros ya vamos a probablemente bajar hasta 10 milímetros de mercurio, la hipertensión, y así sucesivamente. ¿Cuáles los esquemas de tratamiento? Obviamente va a depender del grado de hipertensión, ¿no? Normalmente se hace la prueba terapéutica durante 15 días. Si en 15 días no se logra controlar, lo normal es que se cambie la medicación, ¿no? Básicamente nosotros, ese es el programa que debemos utilizar. Anteriormente se iniciaba con un solo medicamento. Ahora ha evolucionado tanto esto de la farmacoterapia para medicamentos que, número uno, lo ideal es empezar con un antihipertensivo y asociarle un diurético. Normalmente los medicamentos más usados son ahora el losartán y la hidroclorotiazida. La dosis va a depender del peso del paciente y otras características. Pero generalmente ahora ya se inicia la terapia con 2 medicamentos. Y es más, la mayoría de los medicamentos comerciales ya vienen en asociación a estos medicamentos. De la suerte que el paciente lo único que hace es tomar una tableta o una cápsula al día. Pero la idea es que tomen eso, asocien un antihipertensivo más un diurético. Si esto no nos da resultado, hay que controlar al paciente y cambiar la medicación, ¿no? Las terapias combinadas van a depender de la respuesta a los fármacos y ojo, todo cambio de medicación generalmente nosotros procuramos enviarlo al cardiólogo, porque lo que les decíamos al comienzo, ¿no? Generalmente cuando hay resistencia a esos tratamientos o hay respuestas refractarias, que significa que probablemente sea una hipertensión secundaria y por lo tanto ya amerita una intervención más especializada, ¿no? Bueno, sobre los fármacos hipertensivos, esta relación, pese a que la actualizo cada año aparecen más medicamentos, ¿no? Generalmente arrancamos con un inhibidor de la ECA y un diurético. El diurético más utilizado es la hidroclorotiazida.
hizo los inhibidores de la ECA, pues ya prácticamente casi ya nadie usa el captopril y enalapril, ¿no? Ya todos están con el losartán generalmente, ¿no? Aquí hay más cantidad de fármacos antihipertensivos. Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar desde nuestro establecimiento, no? En primer lugar, tenemos que educar a quién, no solamente al paciente, sino a la familia, especialmente a la pareja, ¿no? Porque la pareja es la que te acompaña, la que, acaso los varones, la que te cocina, ¿no? En otras palabras. Hay que promover cambios de estilo de vida, realizar tamizajes de hipertensión en la población. ¿Qué es un tamizaje? Son las famosas campañas, pues, ¿no? Donde tú te agarras a toda una población y de canto les tomas la presión. Pero ojo, con un solo diagnóstico, perdón, con una sola tomada de presión arterial, ustedes no van a hacer el diagnóstico. Al paciente que en un tamizaje ustedes lo encuentren con valores normales de hipertensión, tendrán que citarlo al establecimiento para seguirle controlando y, de ser posible, aplicarle un holter o un mapeo, ¿no? Tratar de identificar los factores de riesgo según las variables de estratificación y manejo integral del paciente no complicado. ¿A qué nos referimos con el manejo integral? Como les había manifestado, ¿no? No solamente es el manejo farmacológico, sino en el estilo de vida. ¿Y el estilo de vida qué implica? Implica pues dieta, actividad física, manejo del estrés, bajar de peso, evitar el consumo de alcohol y prohibido el consumo de tabaco. Si no logro controlar la hipertensión, ¿qué tengo que hacer? Obviamente referirlo a otro establecimiento de mayor nivel. Generalmente estamos hablando en Tacna de un segundo nivel, que para el caso nuestro es el Hospital Hipólito Unanue, ¿no? Entonces, ¿ellos qué van a hacer? Van a hacer un análisis mucho más profundo del paciente hipertenso, ¿no? Van a pedirle otro tipo de batería de análisis, inclusive puede hacer que le pidan apoyo diagnóstico con imágenes, con la finalidad de dos cosas, ¿no? Tratar de evaluar cuál es la causa de la hipertensión, número uno, y número dos, qué tan afectados pueden estar los órganos blancos. Ahora, si un paciente ya presenta las complicaciones, obviamente ya ese paciente tiene que ser manejado en otro nivel y solamente ser referido, o sea, contrarreferido al establecimiento de salud cuando esté estabilizado, y debe contrarreferirse con las indicaciones precisas. Existe un tercer nivel referencial que para el caso de nuestro país tenemos pues al INCOR, ¿no? El Instituto Nacional del Corazón, donde hacen un manejo integral de todos los casos de los pacientes complicados. El INCOR se hacen operaciones de cirugía cardiovascular, pues justamente su nivel, ¿no? Es un instituto especializado. Generalmente son referidos para eso, ¿no? No, para tratamiento farmacológico generalmente se lo hacen todo en el nivel local. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? Vale decir, qué es lo que debemos prevenir, ¿no? En el corazón, como ya les había dicho, la angina de pecho es la primera manifestación, ¿no? Vale decir, el dolor de pecho. Eso puede terminar en un infarto agudo de miocardio o insuficiencia cardíaca, hipertrofia ventricular izquierda. La hipertrofia ventricular ya se manifiesta como una cardiomegalia. En el cerebro, ¿qué puede ocasionar? En algunas zonas, isquemia cerebral. ¿Por qué? Porque hay una trombosis, una embolia, o sea, no llega la sangre, por lo tanto hay un infarto, o puede haber hemorragias, ¿no? Lo que se denomina derrame cerebral, la gente normalmente lo denomina así, ¿no? Embolia, demencia precoz, zonas de multiinfarto.
En los riñones, lo más grave que puede pasar, pues obviamente es una insuficiencia renal crónica por una estenosis arterial con microalbuminuria. En los ojos, una retinopatía hipertensiva, ¿no? Con edema papilar y a veces a presentar también hemorragias conjuntivales, ¿no? El paciente de la noche a la mañana, al día siguiente amanece con el ojo rojo. Lo más probable que eso sea por un episodio de hipertensión arterial. Y en el sistema vascular puede terminar en aneurisma de aorta, claudicaciones intermitentes, va a complicar definitivamente la insuficiencia venosa periférica también. Como verán, pues entonces la hipertensión pues, es responsable de una serie de complicaciones que, entre otras cosas, deterioran el estado general del paciente rápidamente, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de la prevención y control. Y como se había dicho, hay que empezar esas actividades de prevención y control desde el niño. Cuando hacemos el diagnóstico ya en un adulto mayor, muchas veces ya no es tarde, pero sí es más complicado controlar la hipertensión. Muy bien, jóvenes. Y ya seguramente en la práctica van a ver otras cositas más sobre lo que se hace en los establecimientos. Si tuvieran alguna pregunta, comentario. Parece que no hay preguntas, doctor. Muy bien. Entonces, por favor, me envías un pantallazo de los asistentes, ¿ya? Ok, doctor, no se preocupe. Listo. Muchas gracias. Gracias a Arturo Calizaya. De igual manera, Caroline. Catherine, Yasmín. Ya, chicos, buenas noches. Suerte. Hasta Bye, luego, bye. doctor. Muchas gracias.